oír lo que el Señor tiene para nosotros, porque el Señor nunca hace oídos sordos y Él siempre oye nuestro clamor. Él sabe siempre nuestras situaciones y cómo estamos. Hemos orado por los enfermos, hemos orado también por un nuevo nacimiento, y qué bueno que lo podamos poner delante del Señor, ¿no? Porque Él es el soberano y Él tiene poder de la vida, de la muerte, de la enfermedad, y Él dice que Él oye nuestro clamor, escucha nuestro clamor y nunca hace oídos sordos a lo que nosotros ponemos delante. Y con este pensamiento, querido hermano, quisiera llevaros a Éxodo 3. Y vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 8. Y quiero que lo tengamos todo para que lo podamos leer despacio. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra: apacentado Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hasta aquí la palabra. Dice el Señor que Él ha visto la aflicción, que Él ha oído su clamor y que Él ha descendido para sacarlo de la esclavitud. Podemos ver a lo largo de este pasaje que el pueblo de Israel estaba pasando por unas condiciones extremas, había pasado una hambruna y de Canaán habían tenido que emigrar a Egipto. Podemos decir que eran inmigrantes en la tierra de Egipto, a causa de sus necesidades, a causa del hambre. Lo mismo que hoy está pasando con Siria entrando en toda la parte de Europa, ¿no? Son inmigrantes que les falta la comida, que les falta el bienestar y se vienen aquí. Este pueblo entró en Egipto a través de sus necesidades, porque allí Dios lo había dispuesto así, mandando a José primeramente allí. Y vemos que fue un pueblo que tenía buenas tierras allí en Gosén, porque José se las había dado. Pero ahora se había levantado un nuevo faraón. Habían pasado 400 años de esclavitud. Y esta persona, este faraón, dijo: es un pueblo grande, es un pueblo fuerte, y en un momento dado, si se rebela, puede atacarnos.
Entonces hubo una decisión, como muchas veces ocurre en el mundo, y la decisión fue: vamos a esclavizarlos. Vamos a esclavizarlos, vamos a someterlos y tenerlos ahí para que no se puedan levantar. Y este pueblo estuvo por 400 años bajo el yugo de la opresión. Estuvo sufriendo, estuvo siendo martirizado, estuvo sus exactores trabajando a latigazos con ellos. Vemos como el pueblo tuvo que clamar a Dios. Hubo un clamor en el cual el Señor dijo: yo he oído tu clamor. Y cuando hay un clamor es porque realmente hay una esperanza en nuestras vidas. Cuando nosotros clamamos a Dios es porque hay una esperanza y pensamos que el Señor la va a oír. Y el Señor nunca hace oídos sordos a nuestras oraciones. Y yo quiero que en esto que hemos leído vemos que hay 4 palabras de esperanza. Y esas mismas 4 palabras de esperanza que estaban en el pueblo, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, son las mismas para nosotros. Y las podemos aplicar a nuestras vidas, porque la palabra de Dios es para ayer, para hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver que la palabra esperanza, en términos generales, no en términos de creyentes, sino la palabra esperanza en términos generales significa confianza en qué va a ocurrir, o aquello que yo quiero se logrará, ocurrirá, se logrará, y esa es la palabra esperanza. Pero en términos espirituales, en términos cristianos, la palabra esperanza significa estar firme, esperar, estar con firmeza que Dios nos va a dar aquello que nos ha prometido. Amén. Y esa es la palabra de esperanza para los hijos de Dios, para todo aquel que hemos creído en el Señor como Señor y Salvador. Podemos darnos cuenta que la esperanza para el inconverso es una esperanza sin fundamento, es una esperanza ilusoria, es una esperanza que no saben si puede ser o no puede ser, es ilusoria porque no tiene una base, no hay base. Pero la confianza del cristiano, la esperanza del cristiano, la confianza del cristiano es una esperanza firme, es una esperanza con fundamento, porque la esperanza del cristiano está fundada en la obra de Dios, en Dios y en su palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos la fe y la certeza que las promesas que Dios nos ha dado, Él las cumplirá a su debido tiempo. Sabemos que Dios no miente y por eso nuestra confianza está siempre puesta en Él, porque sabemos que Dios no miente, que Dios siempre cumple sus promesas cuando es el tiempo indicado que Él ha puesto. No tu tiempo ni mi tiempo, sino el tiempo del Señor. Por eso en los versículos, hermanos, que hemos leído, en estos 7 versículos que hemos leído, vemos el momento en el cual Moisés recibe el llamado de Dios y recibe de parte de Dios buenas nuevas, recibe las buenas nuevas para que lo lleve a ese pueblo de Israel que está esclavizado en Egipto. Dios tiene un llamamiento para Moisés para que vaya y le lleve las buenas nuevas, porque Dios ha estado escuchando el clamor de su pueblo y dice: yo lo he oído, lo he visto y he bajado para sacarlo de donde ellos están, de la esclavitud. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y el Señor le dio a Moisés 4 palabras de esperanza. Le dio 4 palabras de esperanza para que su pueblo, para ese pueblo que estaba siendo esclavizado, que estaba sufriendo, que estaba en angustia, que estaban pasando por circunstancias extremas que ya no podían soportar. Y el Señor tiene que llamar a Moisés y decirle: ves ahí porque yo he visto, he oído el clamor de mi pueblo.
un pueblo que ya no podía soportar lo que estaba ocurriendo, un pueblo que estaba esclavizado, un pueblo que estaba en angustia. Vemos como esas 4 palabras le da esperanza a esa angustia y a ese clamor. Y esas palabras también las podemos, hermanos, tomar para nuestras vidas, porque es el mismo Dios de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Hoy podemos analizar esas 4 palabras de esperanza, que son también para ti y para mí, igual que fueron para el pueblo de Israel. Nosotros no somos diferentes a ellos. Nosotros podemos vivir las mismas circunstancias que ellos estuvieron viviendo. Podemos vivir en la esclavitud de nuestros delitos, de nuestras circunstancias, en las enfermedades, lo mismo que ellos tenían. Nosotros no somos diferentes a ellos. También podemos estar en angustias, en tribulaciones, en esclavitud, en enfermedad, en deudas, en vicios, etcétera, etcétera. Y yo ahora me hago la pregunta para mí, y el que quiera que se la haga para él: ¿cuáles son las palabras de esperanza para nuestras vidas? ¿Cuáles son las palabras de esperanza que nosotros necesitamos que Dios nos responda? La primera palabra de esperanza que Dios nos da dice: yo he visto tu aflicción. El Señor ha visto la situación en la cual estamos cada uno de nosotros. El Señor está diciendo en el versículo 7: yo he visto tu aflicción. Yo he visto la aflicción de mi pueblo, he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Les he oído quejarse por culpa de sus exactores, por culpa de estas personas que le cobran tributos, esos capataces que están expropiando de todo a mi pueblo. Yo he visto y sé muy bien lo que sufre. El Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros que Él conoce nuestras aflicciones, que Él conoce mi aflicción, conoce mis problemas, conoce mis cargas, conoce mi situación, conoce mis enfermedades. Me está diciendo que Él conoce todo eso. Yo no sé para ti, hermano, qué puede significar. Pero estas palabras que Dios nos está diciendo, que Él conoce todas nuestras aflicciones, para mí es algo maravilloso. Es saber que Dios nunca se muestra indiferente en mi vida ni en tu vida. Es tener la seguridad de que Él nunca se muestra indiferente. Que no se muestra indiferente a mis problemas, a mis necesidades, a mi dolor, sino que es alguien cercano, que es alguien que está viviendo mis aflicciones de la misma forma como si fueran suyas. Y cuando yo esto lo escucho de la palabra de Dios, es algo maravilloso, porque sé que conoce todos mis problemas y que puedo confiar en que Él lo hará. Ese es nuestro Dios, esa es la grandeza del Dios que tenemos. Muchas veces, hermanos, hermanas, se nos predica de un Dios que solo ve nuestros errores, que solo ve nuestros pecados para castigarnos, pero Dios nos recuerda que Él ha perdonado nuestros pecados, que Él los ha emblanquecido y que los ha tirado a lo más profundo del mar, que ya no se acuerda de ellos. Dios ha perdonado nuestros pecados y ha visto nuestras aflicciones. ¿Cuál es tu aflicción que tienes en tu vida? ¿Por dónde estás pasando? Por donde estás pasando, Dios ya lo ha visto y lo tiene en cuenta. Por el cual estamos pasando, o yo estoy pasando, Dios ha visto mi necesidad y la tiene en cuenta. Mateo 14:14 dice: al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y vio la necesidad que había. Dice que Él sanó a los enfermos.
Él vio la necesidad que había. En Juan 5:6, el Señor vio al paralítico de Betsaida y cuando Jesús lo vio tendido, vio la necesidad que tenía y dijo: ¿quieres ser sano? Levántate, sé sano. Y vemos como al instante lo sanó. ¿Acaso falta algo que el Señor no haya hecho ya en nuestras vidas? ¿Falta algo que el Señor no haya hecho en nuestras vidas? Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí para que podamos tener una vida eterna. Podemos pasar por pruebas, podemos pasar por aflicciones, podemos pasar por enfermedades, podemos pasar por muchas cosas, pero sabemos que si creemos en el Señor como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos una vida eterna con Él y que podremos estar en la eternidad con el Señor. Y eso es algo maravilloso que no podemos comprender si nuestra fe no está cimentada en el Señor. Muchas veces, o tal veces, pensamos que Dios ha hecho oído sordo a nuestro clamor. Pensamos que ha hecho oído sordo a nuestras súplicas. Pero en esta mañana, Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros que Él ha oído nuestro clamor. Que Él ha oído nuestras oraciones. Que Él lo está escuchando. Pero en este versículo encontramos una palabra muy importante. Cuando dice: he oído tu clamor a causa de tus exactores o capataces, que significan cobradores, recaudadores de impuestos, nos está diciendo, ¿por qué pone esta palabra en la Biblia? ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué pone esta palabra Dios en la Biblia? Quizás porque mi vida o tu vida te está cobrando las consecuencias de nuestras acciones. Quizás nuestras vidas nos está cobrando las consecuencias de nuestras acciones antiguas. Quizás estás pagando las consecuencias de tus malas decisiones. Quizás la vida te ha impuesto cargas que ya no puedes llevar. Enfermedad, pobreza, vicio, enemistades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo bueno es que Dios dice que ha oído tu clamor. Dios ha escuchado tu oración y mi oración. En Segunda de Reyes 25, Dios le dijo a Isaías que fuera a Ezequías y le dijera que iba a morir. Ezequías se puso a llorar y clamó al Señor. Y antes de que saliera Isaías por la puerta, Dios le dijo a Isaías: vuelve y dile a Ezequías que he oído su clamor y he visto sus lágrimas, y que dentro de 3 días estará sano y irá al templo. El Señor estaba escuchando la oración de Isaías, estaba escuchando lo que el profeta le había dicho, y cuando vemos que Ezequías realmente se entristece y clama al Señor, el Señor inmediatamente manda otra vez a Isaías a decirle: he oído el clamor y sus lágrimas, dile que lo sanaré y que en 3 días estará en el templo. Qué bueno que podamos tener esa seguridad y esa certeza. Y la tercera palabra de esperanza es que nos dice: he conocido tus angustias. Él ha conocido mi angustia y tus angustias. He conocido tu angustia. Y esto, hermano, es lo más esperanzador para el ser humano. Esto es lo más esperanzador para un hijo de Dios. Es algo maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque una cosa es ver una necesidad. Una cosa es que nosotros veamos una necesidad. Otra cosa es oír que alguien clama. Y otra cosa es conocer directamente la angustia de alguien, que es muy diferente. Otra cosa es conocer directamente la angustia de alguien. Eso significa algo más íntimo, significa algo más cercano, significa que solo lo puede saber la persona que vive con nosotros.
porque está con nosotros y está viviendo nuestra necesidad, nuestra aflicción, en las condiciones que estamos, y ese es nuestro Dios, que Él está con nosotros y lo está viviendo. Por eso dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso es algo maravilloso, algo que es íntimo, que solo puede saber alguien muy cercano a nosotros, y Dios está cerca de nosotros, está dentro de nosotros, y Él conoce nuestro interior. Y esto es lo que hace Dios en nuestras vidas, por eso, porque somos templo del Espíritu Santo. Quizás, hermanos, hermanas, podemos sentir que nadie nos comprende, podemos sentir que nadie conoce nuestro dolor, podemos sentir que nadie conoce nuestras aflicciones, nuestras angustias, pero el Señor nos dice en esta mañana que Él ha conocido personalmente nuestras angustias. Él ha conocido personalmente nuestras angustias, nuestras lágrimas y nuestra tristeza. Él conoce la angustia que pasamos en nuestra economía, en nuestro matrimonio, en nuestra salud. Él conoce cada una de nuestras lágrimas que derramamos. Por eso el Salmo 56:8, el salmista está diciendo: mi huida tú has contado, mi huida tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, y no estén ellas en tus libros. ¿Cuántas veces nos vamos de la presencia de Dios? Y el salmista está diciendo, le está diciendo al Señor: Señor, tú has contado mis huidas. Tú sabes las veces que yo me he separado de ti. Pero Señor, yo quiero que tú pongas mis lágrimas en tu redoma, pero que esto tú no lo escribas en el libro de la vida. Le está diciendo que no estén estas huidas mías en tu libro. Y yo muchas veces decimos, ¿cuántas veces nos vamos del camino que Dios nos ha marcado y luego nos tenemos que volver con la cabeza baja y con nuestras lágrimas? Y le tenemos que pedir al Señor: Señor, no me apuntes las huidas en tu libro. Y el cuarto punto, hermano, dice: he descendido para librarlos. El Señor ha descendido para librarnos. Pero es que el Señor, siendo Dios, dejó su majestad, se hizo hombre, se humilló por ti y por mí, y murió en la cruz para librarnos de la esclavitud en la cual estábamos. Ese es nuestro Dios. He descendido para librarlos. Él ha venido, hermano, para librarnos. Lo que no podemos hacer nosotros, por nosotros mismos, Él lo hace. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hará por nosotros. Él no ha venido a ver cómo nos liberamos nosotros. Él no ha venido a ver cómo luchamos para liberarnos nosotros. Él ha venido a liberarnos y para sacarnos de la tierra de esclavitud a la tierra de bendición, como dice el versículo 8. Yo he venido a sacaros de la tierra de esclavitud para llevaros a la tierra que fluye leche y miel, donde tendréis la bendición. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una buena tierra, a una tierra ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y muchas veces vamos a tener esas luchas, hermanos. Aunque estamos en el Señor, vamos a tener las luchas de luchar con el amorreo, con el cananeo, con el eteo, pero teniendo la seguridad y la fe que el Señor está con nosotros. El Señor dice que ha visto tu aflicción, que ha escuchado tu clamor, que ha conocido nuestras angustias y que Él ha descendido para librarte.
Y yo quiero dejarte con estas palabras, querido hermano o hermana. Yo no sé si la palabra del Señor ha podido tocar tu corazón. Yo cuando lo estaba estudiando, el Señor tocó mi corazón, ¿no? Porque hemos pasado muchas veces por pruebas, con angustia, muchas veces hemos defraudado al Señor y como dice el salmista, Señor, he oído muchas veces de ti, pero por favor no me lo apuntes, porque quiero volver y estar a tu lado contigo, porque sé que tú has conocido mis aflicciones, has conocido mis fallos, has conocido mis faltas y aún así has tenido tanto amor y has derramado tu amor que has muerto por mí. Por eso dice que todo aquel que crea en Cristo Jesús como Señor y Salvador será salvo. Amén. Todo aquel que confiese con su boca que Cristo es el Señor ya no muere, pasa de muerte a vida. Y esto es lo que quiero dejaros en esta mañana para cada uno de vosotros. A mí un día me dijeron estas mismas palabras y yo acepté al Señor y fue lo más maravilloso que me pudo pasar, tener a mi Señor como Señor y Salvador de mi vida. Que el Señor bendiga, hermano. Amén.